Bienvenidos a un nuevo episodio de Emily Podcast. Y realmente en el día de hoy yo entiendo que estamos tratando un tema que nos compete no solamente a los dominicanos, porque siento que represento a la República Dominicana a través de este proyecto, sino a todo el mundo, pues hoy, 8 de marzo, estamos celebrando, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y por supuesto, para tocar este tema, yo nunca me encuentro sola, porque necesitamos expertos que nos puedan abordar sobre la data y que nos puedan abrir los ojos sobre por qué hoy no estamos, como se dice, celebrando, sino que estamos conmemorando y recordando hechos para poder ser más conscientes de la realidad que en ocasiones podemos estar ajenos. Para eso, hoy se encuentra conmigo Susi Pola, quien es abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, especializada en violencia de género, con una maestría en género y desarrollo del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y además es investigadora y propulsora de la igualdad de género en nuestro país, y por ende esos mismos proyectos se replican a nivel internacional. También conmigo se encuentra María Victoria Curi, que yo puedo decir que es la parte de mi cerebro que se enfoca en género y en proyectos que tengan que ver con la mujer. María Victoria es mi compañera de colegio de hace muchos años, pero la traigo aquí porque gracias a su experiencia laboral y toda su trayectoria académica, ella es hoy en día psicóloga con una especialización en estudios de mujer y género de Ithaca College y actualmente es consultora de proyectos con este mismo enfoque. Bienvenidas a ambas. Muchísimas gracias. Gracias, Emily, María Victoria. Aquí está. Para mí de verdad que es un gusto tener a ambas hoy en este día que es tan importante, pero yo entiendo que debemos de empezar. Vamos a recordarles a todos ustedes los que nos están viendo a través de YouTube. Recuerden suscribirse, darle like y poner aquí en los comentarios cualquier otra pregunta que tengan para nuestras especialistas, porque hoy es un tema muy interesante, pero yo creo que podemos empezar aclarando por qué hoy no estamos celebrando y la gente entiende que mi tía yo la puedo felicitar porque hoy es el Día Internacional de la Mujer o mi madrina o mi hija, pero realmente ¿estamos celebrando? Bueno, la sociedad de consumo en que vivimos siempre busca festejar para vender regalitos, flores y demás. Nosotras que tenemos casi 40 años trabajando con el tema, recordamos bien claro, hace como algunos 15 años que empezaron a felicitar ese día. Pero bueno, ¿por qué no celebramos? Porque todavía no vivimos en igualdad. De hecho, las proyecciones de la comunidad internacional es que nos faltan algunos 200 años para poder decir que habrá igualdad. Ha sido difícil desestructurar esta sociedad patriarcal que tiene, ustedes lo saben, de 5 a 10.000 años. Por lo tanto, eso no es fácil. ¿Y por qué el 8 de marzo? Hay varias versiones, hay diversas versiones que son ciertas del 8 de marzo. Hace algunos años, como en 2014, la periodista peruana feminista Ana María Portugal, desde Chile, hizo un estudio de la historia, investigó. Incluso la versión más ocurrida que tenemos, que fue un incendio ocurrido en una fábrica textil en Nueva York en 1857, ella nos recordaba que la historiadora canadiense René Coté, que es muy reconocida en el medio nuestro, estableció como en 2012 que esa historia no hay pruebas documentales de que haya sucedido. Pero sí vamos a decir que hay varias fechas entre febrero, marzo, inclusive mayo, sobre acciones políticas del Movimiento Internacional de Mujeres alrededor de luchas, de reivindicación de luchas, sobre todo laborales, que determinaron que el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, por disposición de las Naciones Unidas en 1977, fuera el 8 de marzo. Digamos que conjuga un poco todas esas conmemoraciones que hay en la historia. Pero lo que es importante, chicas, es que
el Día Internacional de la Mujer surge como una respuesta al sufragio femenino. Acuérdense que las primeras manifestaciones del conmemorar un Día de la Mujer se remontan al comienzo del siglo XX, en 1907, hace más de 100 años que estamos en eso. Entonces, para el sufragio femenino que costó tanta sangre, tanto trabajo, y que les voy a decir por qué todavía es actual. También surgió para defender los derechos laborales de las trabajadoras. Comienzos del siglo XX fueron traumáticos para lo laboral en las mujeres y los niños menores, las niñas. Y también con propósito de manifestarse contra la guerra. Teníamos guerra. Entonces, mirando un poco, estamos en lo mismo. Ya no tenemos que luchar por el sufragio, pero fíjense cómo estamos bregando para conseguir una cuota que dignamente nos ponga también en la posibilidad de ser elegibles. Que a veces nosotras las feministas decimos cómo las mujeres sufragistas lucharon tanto y solo consiguieron el voto y no lucharon tan bien y al mismo tiempo por conseguir ser elegidas. Eso nos ha dado muchísimo trabajo todavía el día de hoy. Los derechos laborales seguimos en lo mismo. Tenemos una brecha, la brecha de género se mide por lo laboral y tenemos una brecha en el caso de República Dominicana de casi un 25% de desigualdad en detrimento de las mujeres. Además, somos las que tenemos menos acceso al trabajo y menos acceso a los mejores trabajos, aún estando mayormente graduadas en las universidades. Pero no hay una correlación porque la cultura en que vivimos no nos permite hacer esa correlación, que sería como la consecuencia natural. Y además estamos también bregando contra la guerra. Y no solamente que en estos días Rusia ocupa Ucrania, no solamente la guerra de Ucrania, antes de la guerra de Ucrania y coexistiendo con esta confrontación bélica entre rusos y ucranianos, también en Medio Oriente hemos tenido un enfrentamiento de años y años. Tenemos en Siria, tenemos en Palestina, y tenemos la referencia de que las mujeres somos las que sufrimos más en la guerra, precisamente por las condiciones socioculturales, porque somos las encargadas de lo doméstico, de la cotidianidad, y también del cuidado de las personas, tanto niños, niñas, como personas adultas mayores que están a nuestro cuidado. Por lo tanto, esos grandes desplazamientos, de hecho, que hay desde hace algunos 15 y un poquito más de gente que sale por conflictos armados y también por otros conflictos, pero como hablamos de esas tres motivaciones que hubo para el 8 de marzo, cuando son por la guerra, la mayoría de esas personas son mujeres, niños y niñas. Yo leía no hace mucho que casi una tercera parte son menores, que están en un altísimo riesgo porque atraviesan el mundo literalmente a pie, de un país a otro, son rechazados, pasan temporadas como el invierno crudísimo, que es la situación ahora, etc. Entonces, bueno, el 8 de marzo es alrededor de esas tres cosas, del sufragio, y hoy tenemos lo mismo, tenemos la lucha por tener la igualdad de oportunidades para ser elegidas. Consideramos que las mujeres estamos preparadas para eso, y las pocas mujeres que han ejercido el poder han demostrado que estamos preparadas para eso. Y tenemos el segundo, que son los derechos laborales, y tercero, la guerra. Esas fueron las motivaciones para el 8 de marzo. Sin lugar a dudas, entiendo que y estuve haciendo mi pequeña investigación antes de entrar aquí, y realmente en Europa en los años 1900 se vio todo ese movimiento feminista, y yo entiendo que fue ahí
donde empezó ese movimiento a tomar mucha fuerza. Y como usted explica, en ese momento estábamos luchando por el derecho al voto, que por ejemplo en Suiza, que es un país muy desarrollado, no se reconoció hasta 1979 de manera oficial. Pero ahora tenemos lo que yo entiendo que es el techo de cristal, como usted explica. Tenemos mujeres que sí pueden ser elegidas, tienen la oportunidad, pero en la práctica, cuando vemos el Congreso de la República Dominicana o vemos Cámara Baja, solamente o menos de un 20% son mujeres, y ahí estamos teniendo un pequeño problema con la representación. Ahora, en República Dominicana, ¿cómo se puede evidenciar ese techo de cristal? Tenemos, todas mujeres son gobernadoras, tenemos algunas que otras en posiciones de poder, pero cuando se habla de ministras, de representatividad, hay algo que todavía no podemos cruzar. ¿A qué se debe esto? Y tal vez María Victoria nos puedes ayudar aquí. ¿A qué se debe esto y cómo se ha visto nuestro Congreso y nuestra representatividad afectada? Bueno, el tema del techo de cristal se ve mucho, sobre todo hay personas que argumentan que las mujeres, lo que hablábamos de que somos más calificadas, nos graduamos en un mayor nivel que hombres, tendríamos más acceso a más posiciones de poder, pero entonces nos vemos con esta, digamos, obstáculo en el camino que nos impide avanzar. Cuando vemos también no solamente a nivel de gobierno, sino también a nivel de empresas privadas, las mujeres se quedan en mandos medios o nunca, es muy raro ver a una mujer que llegue a la gerencia, a esos mandos altos. Cuando vemos estos grupos de personas que toman decisiones importantes, la mayoría suelen ser hombres y hombres blancos, porque también este tema viene y se entrecruza con el tema de raza. O sea, esto de desigualdades, no solamente las mujeres estamos en desventajas, también hay otros grupos que están en situación de vulnerabilidad y ahí la problemática se hace un poquito incluso más complicada. Pero entonces este techo de cristal tratan de decir que hay representatividad poniendo a mujeres en posiciones que realmente no tienen poder, no tienen toma de decisión. Sí, sería como un tipo de tokenismo. Estoy cumpliendo, exacto, pero a la vez no necesitas ejecutar mucho. Estoy cumpliendo con número, que no es lo mismo. No es lo mismo número, porque hace algunos años, haciendo una investigación, una auditoría municipal de género en los municipios de todo el país que me tocó hacer, la respuesta de los municipios, de las alcaldías, como se llaman hoy, era: nosotros cumplimos la cuota de género. Hay un 4% en la ley municipal que es para género, educación y salud. Y dice, nosotros cumplimos con la cuota porque tenemos 36 becas, y la mitad son mujeres y la mitad son hombres, becas a estudiantes, ya sean universitarios o no. Y eso no es perspectiva de género, eso no es significativo. Ese es el mismo tema que dice María Victoria de las gobernadoras. A mí me da par de tres que todas las 32 provincias del país tengan una gobernadora. ¿Y qué? ¿Cuál es la función de una gobernadora? Es, como dice María Victoria, desempoderada, no es una funcionaria que tiene capacidad de ejecutar, sino que es una representante del Ejecutivo y es a todas luces, es una medida simpática, light, maquilladora de la realidad para decir tenemos en la República Dominicana, ¿no? Y lo otro también, el sujeto de derecho, muy bien María Victoria, está clara, el sujeto de derecho es el mismo de la Revolución Francesa, hombre blanco y en edad de producir, porque tampoco un hombre viejo blanco sirve, y un hombre negro menos. Aunque hay lo que nosotras llamamos interseccionalidad. La interseccionalidad atraviesa todo el fenómeno social. Y no es lo mismo ser una mujer blanca que ser una mujer negra. No es lo mismo ser una mujer pobre que una mujer rica. Sí, esa interseccionalidad que atraviesa todo, que también atraviesa en nuestro país con una práctica política tan
obsoletamente dañada. Por ejemplo, yo vine a este país en el año 70, ustedes estaban en el Valle de Josafat cuando yo vine. Usted es más dominicana que yo y que María Victoria. No, sí, por edad y porque me nacionalicé antes de que ustedes nacieran. Pero fíjense, yo estoy viendo las mismas personas en política. Hombres viejos que todavía están, que persisten en tener ese puesto o que lo transmiten. Este es uno de los pocos países donde se heredan los puestos. De padre a hijo. ¿Verdad? Y hay sagas familiares. Y la práctica política es reduccionista per se. No solamente, yo ni digo a las mujeres nos dan chance, a los jóvenes y a las jóvenes no se les da chance, porque las personas aquí se mueren, los hombres, no las personas, se mueren ejerciendo caudillos políticos, ejerciendo la política. Yo veo que en otros países, no sé, en Europa, uno ve que cuando un político pierde su partido, lo que sea, se retira. Si es médico, se va a ejercer la medicina, si es abogado, se va a trabajar, pero acá no, porque los políticos se acostumbran a no trabajar, se acostumbran a recibir el dinero. Y perdóname que interrumpí, pero eso quería decir, que el tema de las gobernadoras y el tema del número, el número no es significativo, es la calidad del enfoque que tenga la persona y la necesidad que sienta cada persona de que tenemos que descolonizarnos, tenemos que desmontar esta cultura, porque es toda depredadora, es machista y es depredadora. El machismo mata y depreda no solamente a las mujeres, a otros hombres, y es lo que nos dice Michael Kaufman, el especialista en género canadiense, la tríada de la violencia masculina. El hombre agrede a otro hombre, los datos lo dicen, 96%, más de 96% de los crímenes son cometidos, de la violencia es cometida por hombres. El hombre agrede a la mujer, pero también se agrede a sí mismo, porque hay 3 veces más suicidios en hombres que mujeres. Esa es la famosa tríada de la violencia masculina. Por lo tanto, ¿qué nos dice la realidad? Si queremos cambiar, tenemos que desmontar esta cultura y obviamente desmontar esta adjudicación arbitraria a los géneros con visión binaria, hombre-mujer. Sí. No, sí, sin lugar a dudas, y yo creo que, yo entiendo que se ha demostrado un liderazgo femenino, ya hablando del tema político, que es el que más manejo. O sea, tenemos una Sanna Marin, que es primer ministra, tenemos a Jacinda Ardern también, que están haciendo un tremendo trabajo cuando se habla de gobernanza, de trabajar un gobierno, y que lo han hecho de una manera eficiente. Y se ha demostrado no solamente la capacidad de liderazgo de la mujer, sino también la calidad del liderazgo, que yo entiendo que eso también ya no se pone en tela de juicio. Algo que ustedes mencionaron, y yo quiero hacer la comparación, y qué bueno que María Victoria está aquí, porque ustedes mencionan que no es lo mismo ser una mujer negra que una mujer blanca. Incluso ahí existe un prejuicio. Para mí es imposible pensar una diferencia entre yo y María Victoria por nuestro color de piel. O sea, entonces, ¿cómo se puede evidenciar o cómo podemos ver conscientemente eso que puede estar ocurriendo entre nosotras mismas y en nuestra sociedad? Bueno, la cultura está, María Victoria está ocupada. La cultura patriarcal es una cultura segregacionista, discriminadora. No solamente es sexista, es clasista, es racista. Yo me atrevo a hacer una interrupción y disculpe, porque yo entiendo que muchas personas no van a entender cuando nos referimos al tema el patriarcado. ¿Cómo podríamos reducirlo así brevemente para poder continuar con la idea? Bueno, es la cultura en la que vivimos. Hace esto, dicen antropólogos y antropólogas, de 6 a 10.000 años, es la que tenemos
en el mundo. En el mundo más que bien, con algunas nuencias cambiando, en algunos países son los otros. Y que tienen como figura central, y es el fenómeno que se llama androcentrismo, al hombre. El hombre es el jefe. El hombre, todo lo demás existimos alrededor del hombre. Es el sujeto universal de derecho, como decíamos ahorita, y en detrimento, claro, de la mitad de la humanidad, porque resulta, y un poco más. Yo no sé si lo dije, pero les contaba en estos días, mirando las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, en República Dominicana somos casi 30.000 mujeres más que hombres. Pero esa es el comportamiento en el mundo, somos un poco más de mujeres. Pero si la mitad somos mujeres y la mitad hombres, ya la cultura patriarcal, y por eso se llama patriarcal, porque el hombre es un patriarca, es el que manda, es el que dirige. Esa es la cultura que tenemos. Que tú te acordarás, Emily, y todas quienes nos ven, cuando estudiamos el Imperio Romano, cómo el pater familia, el padre de familia romano, tenía poder de vida y muerte sobre la mujer, los hijos, las hijas, esclavos, y esa cultura en realidad desde lo romano hasta acá ha cambiado, pero en su sustancia permanece ese sexismo que nos impide. La lucha que tuvieron en estos días, no hace ni 4 meses, que se vieron en el Congreso Dominicano por incluir o por no incluir a las personas que tienen una orientación sexual, afectiva, de género diferente, o por el castigo a los niños y a las niñas, lo que se vio en el Congreso, y por supuesto por minimizar una ley como la 2497 de violencia contra las mujeres, por minimizarla, nos mostró cómo es resistente el patriarcado. El patriarcado es una cultura que tiene como gran cualidad la resistencia, porque se fundamenta en mitos y en estereotipos. Y los mitos son mentiras que con el tiempo hemos hecho que sean verdad. Y esa estereotipación que hay nos recuerda siempre, no sé, a través de los mitos, cualquier tiempo pasado fue mejor, mira, en la época de mi abuelo eso no se hacía, tal cosa, tal otra, y resulta que no es así. Entonces, bueno, ese es el patriarcado peculiar, resistente, reciclador, y sobre todo empoderado en el sexismo. La base es el sexismo. Y en el tema de la violencia, quienes trabajamos la violencia, ustedes no se imaginan lo importante que es desmontar ese sexismo, al punto que la delincuencia, tal como la conocemos, que no acaba de parar, todo el mundo decimos, pero ¿cómo que la delincuencia no baja? Las cifras, no baja el feminicidio. Si hay leyes, si ahora hay inclusive una estructura más o menos fundamentada para poder, un sistema de atención. No, porque estamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo, las mismas costumbres. ¿De qué vale que nosotros demos mensajes de que no maten a las mujeres y seguimos diciendo que las mujeres son cosas y las ponemos en bikini encima de un carro para poder vender esa marca de carro? Las cosificamos. ¿De qué vale si los niños seguimos pensando que los niños no tienen libertad ni derechos, ningún derecho, los niños y las niñas en este país son sumamente vulnerables? Entonces, esa es la resistencia que presenta la cultura patriarcal que vivimos, donde hay un androcentrismo que regula todo. Y en Así ese es. mismo tema de la violencia, como que las medidas están más enfocadas en la persecución que en la prevención. Entonces, eso hace que no se modifiquen los patrones culturales que hacen que se replique el patriarcado. Así mismo, o sea que básicamente estamos acudiendo o tratando de fortalecer un régimen de consecuencias cuando deberíamos sanar de una manera más integral con enfoque de educación y de concientización. Yo entiendo que como mujer
y me atrevo a decir que como mujer privilegiada, se me es un poco difícil identificar esa discriminación y esas luchas que tienen las mujeres dominicanas en general, y sobre todo aquellas que viven en el sur, que viven en el este, que no tienen un poder adquisitivo y por ende tienen algo que conocí a través de María Victoria, que y pueden, algo tan sencillo como es la menstruación, que yo puedo cubrirla, que yo puedo apalear con los gastos que conlleva esta necesidad fisiológica. Pero yo me pregunto, ¿cuáles son esos efectos que tiene la discriminación, pero sobre todo en aquellas niñas y mujeres que la sienten aún más? Bueno, sí. Dale, María Victoria, dale. Ese tema de la discriminación es fuerte y con eso de los productos de higiene menstrual existe lo que es el impuesto. Se cobra un impuesto por ellas como si fueran artículos de lujo. Y es un tema al que realmente se le debería de prestar atención porque es una necesidad básica de las mujeres. Poder acceder a estos productos. Hay mujeres y niñas que se ven interrumpidas sus actividades diarias cuando tienen la menstruación, o sea, dejan de asistir a la escuela o dejan de asistir a trabajo, incluso por los mismos mitos hay creencias a veces que las mujeres no pueden hacer una u otra actividad cuando están menstruando. Entonces, de esta manera se nos limita y se nos controla lo que podemos y no podemos hacer por creencias que realmente son mitos solamente. Sí es cierto que para muchas mujeres cuando estamos con la menstruación nos vemos más cansadas, reducimos nuestro nivel de actividad, pero eso no significa que no podamos ejercer una u otra función. Entonces, este tema de la menstruación muy importante, sobre todo en esos sitios donde no hay tanto acceso a agua, que en nuestro país, no en todos los sitios, las personas cuentan con agua potable. Y esto es muy importante a la hora de la higiene menstrual. Y ese tema del impuesto, que realmente se debe modificar esa parte y pasar a ser considerado como un producto de primera necesidad. O sea, yo entiendo que antes de la intervención de Susi, tal vez puedo abundar un poco. Cuando hablamos de la menstruación, y creo que lo podemos ejemplificar aquí, un paquete para cubrir un periodo menstrual te oscila entre los 100 y 150 pesos, digamos algunas 7 u 8 toallas sanitarias. Eso representa 150 pesos, estamos hablando de más o menos $3 americanos, y representa a 3 platos de comida de una persona que esté realmente y que no tenga los recursos necesarios. Ahora, Susi, ya con su experiencia aquí en la República Dominicana, ¿cómo ha podido usted evidenciar los efectos psicológicos de la discriminación en República Dominicana? Y yo entiendo que eso lo podemos incluso extrapolar un poquito a Latinoamérica, porque entiendo que tenemos muchos indicadores en común. Bueno, para no salirme del tema que estamos hablando y contextualizarlo aún más, efectos psicológicos y no prácticos, materiales y físicos. Fíjense, hablando del tema de las toallas sanitarias, me hace pensar la importancia que es hacer planes con perspectiva de género. Eso de los impuestos es una inequidad tremenda que tiene que ver, que toca con el tema económico de la redistribución. Nosotros pagamos, por ejemplo, una persona, no sé, por poner del barrio más rico de la capital, paga lo mismo de impuesto por una toalla sanitaria que una persona que vive en el barrio más pobre de la capital. Eso es una falta de perspectiva de género en el tema de los planes. Porque es que económicamente la pobreza en nuestro país y en todos los países, pero yo voy a hablar con las cifras de nuestro país, es femenina. Nosotros las más pobres de este país son las mujeres. La pobreza monetaria del país, y para esto me voy a valer de lo que esta mañana el Centro de Estudios de Género del INTEC puso a circular el documento Deudas y Moras del País con las Mujeres, 2 puntos,
analizando los nudos que limitan la igualdad sustantiva y la autonomía en 2022, que es un ejercicio que el INTEC ha hecho, el Centro de Estudios de Género lo ha hecho ya en otras ocasiones, actualizando cifras para mostrarnos, como dicen las personas especializadas, hay que ver cifras para caer en la cuenta. Entonces, la pobreza monetaria del país asciende a 17.3%, para un 16.1% en el caso de los hombres y un 19.3% en el caso de las mujeres, que somos más pobres. Y eso lo tenemos que asociar, chicas, con el tema de que la jefatura de hogar en República Dominicana es mayormente femenina. Los hogares dominicanos no son papá, mamá, niño, niña tan lindos, amorosos, y también que se ve, y que es un modelo de familia que se promueve desde los sectores conservadores, desde la escuela, que yo pienso que confunde a los niños y a las niñas, que en realidad no vienen de ahí. La mayoría de los hogares son de jefatura femenina. Después está la gran cantidad de niños y niñas que viven con la abuela, la tía, porque la mamá y el papá están fuera del país trabajando para poderlos mantener. Muchos. Después está el resto de hogares, de familias, donde mamá y papá tienen que trabajar sí o sí, porque si no, no llegan a fin de mes. Esa es la mayoría. De manera que si vamos a ver el modélico esa familia modélica que nos quieren presentar y que insisten en ella, a lo mejor será un 10% en el país, a lo mejor. Porque es que el Banco Central dice que más del 40% de las familias son de jefatura femenina. La palabra jefatura es horrorosa, pero es un poco para decir, al frente de eso hay una mujer que es mantenedora, criadora, reproductora, en fin, es la que tiene a su cargo todo. Además, los indicadores de indigencia que hay en los hogares encabezados por mujeres representan un 2.9% de indigencia, casi un 21% mayor que los indicadores de los hogares encabezados por hombres. Así que la mayoría, pues hablamos de más de 40% y hablamos de la mayoría. Entonces, esa pobreza es femenina. Por lo tanto, aquí debiera de haber no solamente las toallas sanitarias, las pastillas anticonceptivas. Aquí debiera de haber un montón de... eso no. Chicas, la salud, el sistema de salud no sirve, está colapsado en República Dominicana. ¿Por qué? Porque es femenino. Las mujeres somos las que más acudimos al sistema sanitario público por nuestra condición de reproductoras. No son los hombres los que más van, somos las mujeres. ¿Y qué tenemos en un hospital? ¿Qué encuentra una mujer? Violencia obstétrica al momento del parto. Un 52% de los nacimientos se hacen por cesárea, cuando la media internacional recomendada es de un 12 a un 15%, es decir, que tenemos mala práctica, práctica descuidada, práctica de salud descuidada, y no tenemos medicinas. Nunca hay cómo proporcionar anticonceptivos. Somos el segundo país en la región y el tercero en el mundo con más embarazos en adolescentes, lo cual significa un atraso. Económicamente incide directamente eso en la economía. Porque a corto y a largo plazo, o sea, total, o sea, a corto, mediano y largo, totalmente, tienes toda la razón. Porque esas niñas, que son las únicas que tienen que asumir esa maternidad, que es una carga muy pesada, ya pierden prácticamente, que no sé, a lo mejor María Victoria, que es psicóloga, lo sabe mejor, pero pierden 10, 15 años de su vida. Y no solamente de su vida afectiva, económica, de desarrollo, hasta también de su vida física, porque el cuerpo no está preparado para eso. Y eso no es un plan, no es un problema, un fenómeno que nos esté preocupando. Eso todo nos trajo la toalla sanitaria.
Sí, no, sin So, duda sí. alguna, esto es un tema. Dale, Vicky, dale. A mí me gustaría que ella explique el término de igualdad sustantiva, que ella lo mencionó al principio, yo lo conozco, pero igual creo que muchas personas no entienden. Pueden hablar de que hay muchas leyes en el país, que la igualdad por esas leyes está garantizada, pero cuando hablamos de igualdad sustantiva, ¿a qué nos referimos? Claro, bueno, a la pragmática, a la aterrizada, a la igualdad que sí no solamente está nominativamente, o en las leyes, el sistema de derecho de un país, y ya lo decía la jurista Alda Facio, que es una jurista feminista costarricense que ha trabajado mucho en el país con la Suprema Corte de Justicia, organizando documentos y demás. Y ella dice que el sistema de derecho es como una mesa con tres patas, ¿no? Una pata es la normativa, otra pata es el elemento estructural y otra pata es el elemento político-cultural, es decir, el que se refiere a las actitudes que tienen las personas que administran la justicia y las que van a la justicia. Esa actitud es determinante. A ver, me explico. Una vez a mí me robaron la cartera del carro, un bolso muy bonito, italiano, rojo, que por suerte no tenía ni mis documentos ni nada. Tenía otras cosas que no me, bueno, que quería mucho, pero que no eran de gran valor. Me lo robaron y todo el mundo decía, pero vete a pon la querella. Y yo dije, no, ¿para qué? En esa indefensión aprendida que tenemos la ciudadanía frente a la inoperancia. Entonces, bueno, cuando hablamos de las actitudes, de esas tres patas que dice Alda Facio del sistema de derecho, tenemos una mesa con tres patas. La de la normativa es muy larga. Aquí hay leyes para todo. Todo está enunciado, escrito. Hay protocolos, hay leyes, ¿verdad? Bueno, que usted las ve y usted dice, pero esto es, ¿estamos en República Dominicana o estos son los países nórdicos? Pero de ahí aplicarlos hay otra cosa. Entonces, esa es una pata del sistema de derecho. La otra pata, que es la estructura, esa es más corta. ¿Por qué? Porque la estructura refiere a tribunales, personal, infraestructura, que hay que pagar, cuesta dinero. Entonces ya esa pata, ya la mesa va coja, es más corta. Pero cuando nos referimos a la pata de lo político, político-cultural, es decir, la actitud que tiene un juez, una jueza, el personal que está en el sistema de atención a la justicia, pues eso es muchísimo menos, un soquito casi, una patica. Entonces esa es una mesa a la cual vamos a tener que agregarle bloc de 8 para poderle igualar, tirarle un mantel por arriba y decir no se acerquen, no pongan nada, tenganla de adorno porque se cae, está coja. Y eso es lo que nos impide tener la igualdad real, porque fíjense, esa estructura sociocultural, que es de acuerdo a Johan Haltung, el noruego especialista en violencia, es más que especialista en violencia, es por la paz. Él dice que habla de la pirámide famosa de Galtung, o el triángulo de Galtung, y él dice que hay una violencia social que es la que se ve, pero hay una que está sumergida. La que se ve, que él llama violencia directa, es eso, lo que está sucediendo con el atracador, que lo agarra la policía, que lo castigan, etc. Pero la de base, la estructural, son esas estructuras de esta cultura que se han formado, se han solidificado, que están frisadas y que hay que romper, que esa es la peor de todas las violencias, que eso es lo que nos impide que tengamos una igualdad real. Y después está la violencia cultural al lado, que es tan mala como la estructural, porque es la que valida, va a validar todo. Entonces, eso tenemos que sí o sí coger un pico, una pala, uno de esos aparatos que pican y destruir eso y volverlo a, es decir, recolonizarnos, como decimos,
reformarlo, que es como una obligación que tenemos todas las personas, definitivamente, porque como vamos no podemos seguir. Tenemos que hacerlo, todo eso que escribimos, que es el deber ser, tenemos que operativizarlo, tenemos que aterrizarlo, pero está entonces la cultura, María Victoria, Emily, que es tan resistente. La cultura patriarcal tiene esa, bueno, se ha durado de 6 a 10.000 años, ustedes entenderán que es resistente. Y tiene la particularidad de reciclarse continuamente, aunque yo sí creo, y ahora un poco haciendo como un diagnóstico actual, que en los últimos 100 años hemos conseguido como craquearla, por lo menos está craqueada. Y hace menos que ustedes son protagonistas, los movimientos Me Too, todo el movimiento verde de América del Sur, con el tema de la reivindicación de las causales en el aborto, la reivindicación de la autonomía del cuerpo de la mujer, yo creo que es un antes y un después. Esto no tiene marcha atrás, porque al final el feminismo no es un disparate, el feminismo es una teoría social con aplicación, con literatura, con base científica. No es que a veces la gente dice, ay, yo no soy ni feminista ni machista, y nos compara con el machismo. El machismo no tiene nada que ver. El feminismo es una teoría social que ha aportado mucho a otras teorías sociales, ¿no? Sí, y yo entiendo que algo que ha empoderado aún mucho más, y yo entiendo que es incluso un poco lamentable, porque ya estamos tocando el tema de que el mismo patriarcado, bueno, vamos a aclarar, ser feminista no es odiar al hombre, no es detestar la figura masculina, todo lo contrario, sino reconocer el valor de estos mismos e incluso aliviarles un poco la carga. Yo tuve la oportunidad de tomar una clase en mi universidad que lo agradezco muchísimo, que se llamaba así mismo, Masculinidad Hegemónica, y nos permite entender cómo este mismo movimiento, la cultura que venimos arrastrando por más de 6.000 años, le está haciendo daño a la misma figura del hombre. O sea, tenemos una cultura donde se entiende que el hombre no debe de llorar, que el hombre no puede mostrar sus sentimientos, que el hombre no puede demostrar ningún tipo de vulnerabilidad. Y cuando yo veo a mi esposo y veo la posibilidad de tener un hijo, me da incluso hasta mucha pena, y es lamentable que tenemos que llegar a mirarlo desde este enfoque para poder crear mucha concientización. Incluso tengo muchos amigos que dicen, yo soy feminista, pero por el mismo daño que el patriarcado me ha hecho a mí y no me permite ser. Entonces, yo quisiera saber si podemos poner algunos ejemplos prácticos, sencillitos. Por ejemplo, una mujer es discriminada, bueno, el hombre tiene privilegio en un trabajo porque no tendría que pedir más licencias para cuidar a sus hijos, o no tendría que pedir más licencia porque tal vez va a quedar embarazada. Y eso es uno de los tantos ejemplos de discriminación donde el hombre sí está siendo privilegiado. ¿Existen algunos otros así casos prácticos? Sí, por ejemplo, los hombres cuando van caminando en la calle no sienten ningún temor de que otro hombre le va a pitar o le va a decir algo. O sea, ellos caminan libres, sin preocupación, no importa la hora del día. O sea, además, está el tema de la delincuencia, pero fuera de eso, no se camina igual siendo un hombre que siendo una mujer por la calle. Eso es un ejemplo. Por supuesto que sí, siempre vivimos con ese miedo. Yo tengo un ejemplo de vida. Yo soy madre de 3 varones y una hembra. Nosotros tenemos 4 hijos, un matrimonio de 53 años. Y yo tengo que decir que mi compañero ha sido un aliado todo el tiempo, ha entendido perfectamente el tema de la discriminación. Y además hay en el mismo feminismo, para desmitificar un poco, hay muchos hombres involucrados que entienden, y es necesario que esos hombres estén, porque sí, precisamente están por eso, porque son víctimas de esa asignación de lo público y lo privado, que bueno, que las feministas radicales nos hicieron ver hace muchos años, y esa afirmación de que lo personal es político. Eso nos hace ver cuánto los hombres también sufren
Es decir, un hombre con el machismo no solamente es negativo para las mujeres, es negativo para los hombres, para la misma naturaleza, en fin, es depredador para el medio ambiente, para todo. Y de hecho yo creo que, por ejemplo, la figura machista clásica, ya eso se ha perdido mucho, ya hasta los mismos hombres resienten esa figura. De todas maneras, en el tema de violencia, nosotras, Emily, sabemos que la comunidad internacional dice que solamente de un 10 a un 12% de los hombres agresores son irreversibles. Eso es una muy buena noticia, porque no son, es un gran porcentaje, pero no son la mayoría. La mayoría de los hombres, cuando tienen un contacto serio con la justicia, aunque no tenemos un sistema de prevención, como dice María Victoria, que es importante, es lo básico. Pero bueno, la justicia no es preventiva, pero sí tiene una pequeña acción. Los hombres que tienen un primer contacto y un buen contacto, una buena experiencia con la justicia, siendo agresores, pueden revertirse. Pueden, claro que sí, porque ese mito patriarcal de que el hombre nace violento, por eso es mentira. Nadie, la persona no nace violenta, ni la mujer le gusta que le den, también es mentira. Son dos mitos socorridos del patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, es la importancia de eso, de entender que el mundo público que le asigna la cultura a los hombres no siempre es deseado por los hombres. No siempre los hombres están para eso. ¿Cuánto sufre, por ejemplo? Yo hace algunos años oía a un gran bailarín argentino en una entrevista, que es uno de los más grandes del mundo, lo que sufrió en la cultura porque quería ser bailarín y porque todo el mundo suponía, bueno, si es bailarín, él tiene una orientación sexual por su mismo sexo, no era nada de eso. Y la puede tener también, pero ¿cuál es el tema? Lo que sufren hombres en ciertos roles, porque la adhesión, eso es lo que hace la violencia. No me preguntas cuál es el perfil de un agresor. Bueno, yo te voy a decir, el gran riesgo es que sea hombre. Y el gran riesgo es que sea hombre muy adherido a los roles masculinos. Cuanto más adherido es un hombre a los roles masculinos, más peligroso va a ser y más difícil de desmontar. Por eso es que tenemos que sí o sí hablar de ese desmonte sociocultural. Y de esa prevención que dijo María Victoria es lo fundamental. Pasa que prevenir cuesta dinero, hay que invertir. Entonces, bueno, muchas veces preferimos invertir en casas de acogida que están bien, porque tenemos un impacto muy duro y muy grande que tenemos que enfrentar, pero también podríamos invertir, y por eso yo siempre estoy en discusión y en dolor con la corrupción política que nos quita la posibilidad de poder invertir en prevenir cosas. Hace poco, no tanto como 2 o 3 años, la currícula escolar dominicana fue renovada y no se le puso absolutamente nada de violencia de género. No nada. Nunca existe nada ni todo. Vamos a decir, existe algo, pero no lo necesario. No se nos escuchó a las mujeres. Y por lo tanto, y ahí también el tema de educación sexual que tampoco ha sido tomado en cuenta y realmente está muy ligado a la autonomía del cuerpo de las mujeres, el tema de educación sexual. O sea, otro tema que ha sido relegado. Ese es el dominio. Pero acuérdate, María Victoria, que es que nosotros tenemos en República Dominicana el concordato desde el año 1954, firmado por Trujillo y por el Papa Pío XII, dos turpenes, dos grandes turpenes. Ese tratado internacional entre el Vaticano y la República Dominicana nos ha sometido totalmente a la Iglesia Católica. Y
Las otras iglesias, porque bueno, hay todo un proceso, podríamos hacer 400 programas con eso, hay todo un proceso de las demás religiones cristianas, iglesias cristianas, pero es en el sentido de querer los mismos y de pedir y de reivindicar los mismos, la misma preferencia que tiene la Iglesia Católica. Así que nosotros como pueblo no salimos de una visión teocrática del Estado, que sobre todo en educación ha sido terrible, porque nosotros tenemos un sistema de educación con una currícula totalmente atrasada, que no se corresponde con la realidad, y eso hace deserción de los niños y las niñas, eso hace que las niñas y los niños no se sientan identificados con los contenidos que tienen. Díganme ustedes, si todavía estamos leyendo con mamá me mima y papá trabaja, eso ya se cayó, y todavía estamos utilizando las mismas fórmulas de hace 100 años, pues no nos identificamos. No hay respuesta y no nos identificamos porque el conservadurismo y las religiones se amarran mucho a ese dominio de la autonomía de la mujer. Porque, bueno, estamos hablando de lo que cuesta religión católica, que una mujer pueda ejercer el sacerdocio, no hay. Y en otras religiones que hay, mal pasa mucho trabajo en otras religiones cristianas. Así que estamos hablando de que la visión que nos dan los libros sagrados de las iglesias parten directamente de la inferioridad de la mujer. Y no solamente del pecado de la mujer. Resulta que fue Eva la culpable de todo. ¿Quién nos saca eso de arriba? Ya eso es sumamente difícil de cambiar, porque como usted dice, hay una estructura religiosa detrás. Ahora, yo entiendo que sería oportuno aprovechar este espacio para hacer un llamado, no solamente, yo me entiendo que a la comunidad política, pero también a la sociedad civil en general. O sea, debemos de entender que la política se debe de adaptar y debe de verla desde un punto de vista resiliente. O sea, debemos hacer política de acuerdo a los tiempos y de acuerdo a la sociedad que nos toca trabajar, pero también que nos toca prevenir. Gobernar es prevenir. Por ende, aquí en este panel hemos agotado un sinnúmero de ideas que podemos adoptar desde el gobierno, desde nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros amigos, para empezar a cambiar esa perspectiva que tenemos con respecto a la mujer, a nuestras niñas, pero yo entiendo que algo más puntual que hemos resaltado aquí es también la perspectiva con la que vemos y que le exigimos al hombre, que es algo que nosotros mismos le hemos asignado. Susi, de verdad que yo entiendo, y también María Victoria, este conversatorio ha sido muy bueno, ha sido enriquecedor sin duda alguna para cualquier persona que quiera tomar este día, el 8 de marzo, no para celebrar, sino para conmemorar y también identificarse. Y quisiera decir un término que no sería identificarse, sino finalmente adoptar y tomar esta lucha como suya, porque no, si usted es hombre, está más que invitado, porque estamos trabajando en favor de sí, de usted, pero también de sus hijas, de sus sobrinas, de su esposa, porque este es el fin, lograr que sea una sociedad más equitativa y que también podamos ser el apoyo mutuo. Me gustó mucho el término que usted utilizó, Susi, con su esposo, porque dijo, es mi compañero. Y eso es la óptica que debemos de darle, no que está por encima de nosotros, sino que estamos luchando junto y hombro a hombro. Susi, María Victoria, muchísimas gracias por ser parte de este episodio de Emily Podcast, que no tengo más que gratitud hacia ustedes por poder brindar a esta comunidad de suscriptores, tanto en Spotify como en YouTube, una perspectiva distinta y que podamos finalmente adoptar esta lucha y llevarla desde nuestros hogares. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Emily. Gracias. Bye, bye. Bye. A ustedes ahí en Emily Podcast, recuerden suscribirse, darle like y ponernos aquí en los comentarios cualquiera que sea su duda, que sea la idea que tengas con respecto a este tema, que de verdad ha sido un gustazo. Dale ahí a la campanita porque venimos con un contenido nuevo semana tras semana y cuando viene a ver, según nuestro equipo de producción, también con contenido durante la semana. Así que un fuerte abrazo y hasta una próxima entrega de Emily Podcast.